¿De qué se trata este libro? Vamos a ver un poco, introduciéndonos al tema. A ver aquí, ¿cuántos ancianos hay? ¿Quiénes son los más ancianos? Don Juan, ¿qué edad tiene usted? Nos ganó a todos. ¿Usted, hermana Leticia, cuántos tiene? 58. Aquí yo tengo tanto. ¿Ah? Bueno, y tanto. Bueno, pensemos en esto. Sobre todo, digamos, los que tenemos más edad o los que están en la edad ya de la adultez para pasar a la vejez. Sacamos, cuando estamos más antiguos, no decir viejos, sacamos las cuentas, a veces. Hay momentos en que sacamos las cuentas, ¿cierto? ¿De qué? De nuestro pasado. Hicimos cosas malas, hicimos cosas buenas, cosas útiles, cosas inútiles, lo que no hicimos pudiendo haberlo hecho, lo que hicimos pudiendo no hacerlo. Y concluimos que hay cosas que decimos, yo si hubiera sabido o con la experiencia de hoy, eso no lo habría hecho. Pero ¿cuál es el tema? Que éramos ignorantes, nuevos, inexpertos. Ahora que pasamos la experiencia, claro, con la experiencia de hoy, muchas cosas no haríamos. Muchas decisiones malas no las tomaríamos. En definitiva, evaluar, meditar las experiencias de la vida pasada me pone en una condición de aconsejar. Pero la mayor parte de las veces no aconsejar no es lo que debes hacer, sino cómo no lo debes hacer. ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Por qué? Porque yo sufrí las consecuencias. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esta es la consecuencia. Entonces podemos aconsejar en ese sentido. En eso hay cierta sabiduría que da la experiencia de las cosas vividas y de las cosas sufridas. Y ese es el tema de Eclesiastés, el cual medita el valor de los aspectos de la vida humana, de la sabiduría, del esfuerzo, el trabajo, los sacrificios y privaciones, el poder humano, las rivalidades humanas, la riqueza, la pobreza, la espiritualidad, y lo que es mejor para el hombre y todo ser humano en la tierra piensa que ha sido lo mejor y lo más malo de mi vida, a un cierto punto. Y Eclesiastés es un resumen de eso. Toma muchos aspectos de la vida humana para decir alguna frase que se repite constantemente. Vanidad de vanidades en la tierra. Ese es el título del sermón. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, dale las gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga su palabra, Señor. Bendiga nuestros corazones para recibirla, entenderla y amarla por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Leamos Eclesiastés 1:14. Dice el versículo: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí hay tres aspectos en este versículo que sintetiza el tema del libro. Cuando dice todas las obras que se hacen bajo el sol, es un eufemismo o una semejanza para decir que todo lo que se hace en la tierra.
Y se va a usar varias veces esta frase, si alguien decide leerlo, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. ¿Qué significa? En la tierra, en este planeta. Y después, ¿qué más dice? Todas las cosas que se hacen, y aquí todo ello es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Y tiene tres usos la palabra vanidad. Algo que es pasajero, la otra palabra es fútil, que no tiene ningún significado, y la otra sinónimo es incomprensible para el hombre. Entonces, cuando dice es vanidad, es vacío. Esa sería la traducción literal, el significado literal. Pero también tiene como sinónimo pasajero, que pasa rápido y se olvida, fútil, inútil y incomprensible. ¿Por qué sucedió y por qué fue y por qué se fue? Incomprensible. Entonces, y después dice, mira todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa? Que nos satisface, que nos deja vacío, que no nos llena, nos da contentamiento espiritual. Esa es la aflicción de espíritu. Y son estas tres palabras que se repiten constantemente. Decir un vacío espiritual. Cuando estamos sin Cristo sentimos el vacío espiritual, porque queremos una cosa que nos piensa que nos va a satisfacer, cuando la tenemos ya no nos satisface más. No tiene sentido, no le encontramos sentido a las cosas. A veces cuando la obtenemos ya no le encontramos sentido. ¿Por qué? Eso es aflicción de espíritu. Hay gente que vive en aflicción de espíritu, es decir, vacío espiritual, y que ¿cómo quiere llenar ese vacío? Entretención, droga, fiesta, cualquier cosa. Entonces, para entender que el vacío espiritual es como querer apresar el viento. Usted puede apresar el viento, voy a agarrar esta onda de viento, me voy a guardar una parte aquí. Eso es vacío espiritual. O pellizcar un vidrio, trate de pellizcar un vidrio. O taparse del sol con un dedo, que me dé sombra. Son como las cosas inútiles y que no resultan, producen vacío en el espíritu y en el alma. Entonces, Eclesiastés es un libro de sabiduría sobre la vida del hombre en la tierra. Ese es el gran tema. ¿Cuál es la sabiduría? Entender que lo que hay bajo el sol es vanidad y es aflicción de espíritu. Entonces menciona varias cosas. ¿Y saben quién es el autor de este libro? Un gran rey judío, Salomón. ¿Se acuerdan que Salomón, Dios le dio un don especial de sabiduría? Exactamente. Eclesiastés 1.1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y lo repite en el versículo 12, 1.12, ¿quién lo puede tener? 1.12, Eclesiastés 1.12. ¿Eso designa a quién? Salomón. El único rey, dice la Biblia, que era el rey más sabio de todos los reyes de Oriente. No había otro como él. Y la reina de Saba fue a verlo porque había oído de la gran sabiduría y riqueza de Salomón. Salomón significa pacífico, para que entendamos. Bueno, este libro, en la tradición judía, hace parte del Megilot, que significa 5 libros o 5 rollos. ¿Se acuerdan que en ese tiempo no tenían libros como él, sino que eran rollos? ¿Y cuáles son los 5 rollos? Eclesiastés, Ruth, Cantar de los Cantares, Esther y Lamentaciones.
y estos libros se leían en ciertas fiestas judías. Por ejemplo, Eclesiastés se leía para la fiesta de Pentecostés. ¿Qué les recuerda a Pentecostés? ¿Ah? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Después de la muerte del Señor Jesús. Descendió el Espíritu Santo y formó la iglesia. ¿Ah? Y fueron llenos, Hechos 2. Entonces, esa fiesta, en las sinagogas judías se cantaba, o se leía, Eclesiastés. Y el título del libro es, en judío, Coelet, que significa el que llama o el que congrega al pueblo para que oigan sabiduría. Ese es el sentido. Y en griego se tradujo el Eclesiastés, que significa literalmente el que congrega para predicar. Por eso el título es, el subtítulo es el predicador o proclamador. El predicador es Salomón rey, que ya está viejo ya cuando escribe este libro. Proclama que todo lo que hay en el mundo es vacío y no da satisfacción espirituales. Y vamos a ver algunos nomás, unos 4, cortitos. Eclesiastés 2, 16, 17. Sí, aquí lo puede estar ahí, por favor. Se concluye. Entonces, ¿de qué está hablando? De la sabiduría. Es decir, la sabiduría, ¿qué es lo que es? Conocer, entender, vivir sabiamente. Pero dice acá una frase que dice que la obra que se hace bajo el sol, es decir, en la tierra, me era fastidiosa. Me carga, me produce problemas. ¿Por qué? El que a veces conocer mucho da pena, ¿no? Porque conozco tanto, pero puedo hacer nada. Para mejorar cosas, por ejemplo. Conozco tanto, pero mi vida es un desastre. Entonces me dice, me da fastidio. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Vacío, vanidad, inútil. Y no llena mi alma. No me da satisfacción espiritual. Entonces, y además dice, todo ser humano, el sabio y el necio, mueren de la misma manera, porque son seres humanos. El sabio no muere mejor que el iletrado, por ejemplo. Ricos y pobres mueren exactamente igual. Esa es la democracia de la muerte. Todos iguales. ¿Ah? No hay ninguna diferencia. Entonces dice, ¿qué me sirve ser sabio? Si voy a morir igual que el otro que no tiene idea de nada. ¿Se fijan? Entonces, estas conclusiones lo llevan a decir que me da fastidio, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Entonces da una espiritualidad insatisfecha. 2. Eclesiastés 2, 24 al 26. Eclesiastés 2, 24 al 26.
Eso. ¿Mm? ¿Sí? Y es una, ¿cuánto se llama? Vanidad del logro humano. ¿Mm? Gozarse de los frutos del trabajo. ¿Mm? Que hace cada ser humano. Es bueno y es de Dios. ¿Mm? No se goza su trabajo, del sueldo, y puede comprar las cositas y se goza. Eso es de la mano de Dios. ¿Mm? Pero dice, ¿cierto? Pero el que es pecador puede obtener grandes cosas, pero todas esas cosas Dios se las va a dar al que se somete a Dios. Entonces dice, entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacerlo? Esto es vanidad. Y el que cree en Dios, ¿para qué voy a trabajar si Dios me lo va a dar? Se lo va a quitar al rico y me lo va a dar a mí. Es vanidad, es vacío, no tiene sentido. De eso está diciendo, no tiene sentido. ¿Mm? Y por eso dice, vanidad, vanidad y aflicción de espíritu. Me deja vacío, no entiendo. ¿Mm? Entonces, trabajar es ser rico sin Dios, vanidad y insatisfacción espiritual, como recibir riquezas porque cree en Dios sin entender el porqué. ¿Le ha sucedido eso? Los incrédulos. Y el gozo les dura poquito, ¿o no? Dura poquito, pero quiero más. O si me fue bien en el trabajo, como decía un rico, $1 más. Llegó a ser multimillonario. ¿Ah? Pero hay gozo. Debajo del sol hay gozo. Pero ese gozo es pasajero. Es pasajero. Entonces, y aflicción de espíritu, es decir, lo deja vacío. Entonces, el logro humano no me da satisfacción. Que me lo den o que me lo gane, no me da satisfacción. 3, Eclesiastés 4, 15 y 16. Eclesiastés 4, 15 y 16. Ya. Gracias. ¿De qué está hablando ahí? Del poder humano. ¿En qué consiste? Hay gente que te va a seguir, dice la muchacha. ¿Cómo dice? Los que viven caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel que está gobernando. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Es decir, la popularidad que nos hace aparecer tan poderoso. ¿Ah? ¿Se acuerda de esos políticos o esos pastores o esos dicen, tienen arrastre, tienen influencia, donde van la gente los aplaude y la muchedumbre los sigue? Entonces dicen, este es un hombre poderoso, ¿cierto? Entonces van todos y le ofrecen algo porque es poderoso, tiene influencia. Por ejemplo, aquí en Santiago, en las iglesias grandes, por ejemplo, van muchas empresas. Por ejemplo, compañías de seguro o empresas cementerios, a ofrecer sus servicios, que le den una mesita para ofrecer. Pero iglesias grandes. Aquí no nos llegan nunca, gracias a Dios, porque somos pocos. No es negocio esta iglesia. Pero cuando hay una iglesia de 400, 500 personas y ellos sacan la cuenta, 500 personas, pongámosle 2 por 500, son 1500 personas que podrían, porque hay familiares, etcétera. Ya, ¿se fijan? Entonces vamos a ofrecer, no sé, y hay esa iglesia, y hay 300 ancianos, vamos a ofrecer un producto para los ancianos. Entonces van donde el pastor y le dan una comisión sobre las ventas. ¿No lo sabía usted? Esto es muy común en Estados Unidos, en Centroamérica, y también en Chile, yo lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene poder sobre esa gente.
¿Se fija? Lo mismo con los políticos, etcétera. Pero eso para decir qué cosa, la popularidad es pasajera también, dura un tiempo. Por cualquier razón se termina, porque el líder cometió un error y todo el mundo se le fue, o la gente se cansó, lo que sea, o llegó otro mejor. Entonces es pasajera. Esa influencia que uno tiene, dice, puede durar poquísimo. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Nada es eterno, todo eso es pasajero. Cuarto, Eclesiastés 5, 10, 11. Sí. Y esto es la gran verdad, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Vanidad del amor al dinero. Eso lo conocemos, hasta lo hemos experimentado nosotros, ¿cierto? Pero aquí habla, dice, el amor del dinero es la fuente de muchos pecados, dice la Biblia. No es tener dinero, sino el amor al dinero. Es fuente de muchos pecados, porque el amor al dinero es idolatría. Desplaza a Dios. Y atrae muchos amigos. El dinero atrae amigos, ¿cierto? Atrae amigos. Pero un pobre a veces no tiene ni amigos pobres como él. Pero el que tiene dinero siempre tiene amigos. ¿O no? Oye, amigo mío, y lo abrazas, todo, yo soy tu amigo fiel. Claro, si tiene una billetera así de grande, llena, de billetes de 50.000, que todavía no existen. Pero para decir que es pasajero, es vanidad, dice, déjeme leerle la última parte del versículo, el que ama el mucho tener no sacará fruto, no habrá fruto. Puede tener muchas cosas, pero no habrá fruto, no habrá fruto de satisfacción. Todo es vanidad, pasajero, y aflicción, insatisfacción espiritual. Así como aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, los amigos, los parientes, etcétera. ¿Cuál es el bien que tendrá su dueño? El único bien que va a haber el dueño de toda esa riqueza es que va a haber mucha gente alrededor de él consumiendo sus bienes. O sea, una manga de bolseros de aquellos que no se pierden una. ¿Ah? No, ahí ya murió él. Claro, no, eso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que es? Es pasajero, es vanidad y es insatisfacción espiritual, aflicción espiritual. ¿Cuál dije? 5. Eclesiastés 8:10. ¿Ya? Ahí mismo el versículo 14, más abajo. Claro. Esto habla de qué cosa? De la religión humana. Las religiones humanas tienen un dogma. ¿Y cuál es el dogma? Toda religión humana. Y cuando hablamos de religión humana hablamos de religión creada, inventada, elaborada por el hombre.
por el ser humano. ¿Y cuál es el principio de toda religión humana? Que la salvación se gana por obras. Vea usted el catolicismo romano, los ortodoxos católicos de Oriente, los budistas, los musulmanes y muchas sectas que se dicen cristianas. Usted tiene que hacer algo para salvarse. Tiene que ofrendar, tiene que hacer un peregrinaje, tiene que ir donde un gurú y seguir las instrucciones del gurú. Entonces, usted tiene que hacer algo. Y generalmente consideramos aquel que tiene mucho dinero, aquel que muere en pompa y que su funeral es majestuoso, es santo. Es un hombre bueno, ¿o no? Y el que va casi en un cajón de cartón, y este debe haber sido un pecador terrible. Porque la pobreza la confundimos con maldición. ¿No? La confundimos con pecado. La pobreza no es pecado. Entonces, lo que está diciendo ahí, el que hacía buenas obras era santo, ¿sí? Y a lo mejor era un pecador, y el que hacía creyente, que era creyente, y dice, habla ahí del templo, está hablando del templo de Jerusalén, iba al templo todos los días, ese es tratado como un impío. Entonces, el esfuerzo humano, las glorias humanas, las maravillas humanas son inútiles y no satisfacen espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden satisfacer? Porque están centradas en los límites del hombre. Déjeme decirle esto, la naturaleza humana es pecaminosa. Todo lo que produce es para su gloria personal, que es transitoria, pasajera. Cuando el hombre murió, aquel murió, sus riquezas se quedaron acá, se fueron a los parientes o al Estado, no sé dónde, y él era polvo de tierra, ceniza, ahí, enterrado. Pobre rico que sea. Y ahí se acabó toda su gloria. Eso es el ser humano. Y eso es la religión humana. El cristianismo es diferente, porque el cristianismo, ¿qué dice? No dice a sobra. Es Cristo que te llama a que creas en Él. Es Cristo, es Dios que sale a buscar al hombre. Es Dios que manda a Jesucristo a salvar al hombre en una cruz. No es que los hombres y los judíos estaban clamando, ven, paga el pecado. No, están tranquilos. La religión humana se basa en el hombre. El cristianismo se basa solo en Cristo. Entonces, las religiones humanas están centradas en el hombre como el centro de todas las cosas, y no es Dios el centro de la vida personal. Mateo 6, 25 al 35. Aquí hay un versículo que nos habla de las ansiedades humanas. Mateo 6, 25, 35. Si es un poco largo, que tenga buena letra, fuerte y claro. Mateo 6, 25 al 35.
ahí nomás, hermano. Gracias. Se fija, esto no está en ninguna religión. Esto es la palabra del Señor. Ustedes se afanan que van a comer mañana y verdaderamente a veces vivimos afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? Es que tengo que cambiar todo el closet de ropa que tengo. No sé, pero esos afanes. Que en realidad no tenemos ningún poder para resolver eso. Por ejemplo, si yo no tengo dinero para comprar algo y me afano, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Claro, tengo que ir a buscar trabajo, pero no se afane. Busque a Dios y después salga a comprar, a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos, primero, no resolvemos nada. Segundo, nos enfermamos. Tercero, nos deprimimos. Y al final, ¿qué vemos? La visión que vemos una puerta cerrada, así grande, y dice, no pase usted. Eso es lo que vemos. Porque es un estado de ánimo. La palabra dice, no se afanen, confíen en mí. ¿Y qué significa confiar en Él? Obedézcanme a mí, sírvanme, y yo me voy a preocupar de lo que necesitan ustedes. Porque para Él son añadiduras, pero nosotros queremos la prueba que sí nos vaya a dar las añadiduras. Porque vivimos preocupados de lo que es añadidura para Dios. ¿Qué es lo que es? Lo que nosotros nos afana. La comida, el vestir, el trabajar, los afectos, etcétera. Pero si confíen en mí, yo te los voy a dar. ¿Acaso Dios no nos ha dado y a veces en abundancia? Yo creo que sí. A veces nos da más de lo que pedimos. Entonces, Eclesiastés es el consejo sabio de un anciano. Recordemos que Salomón está viejo ya, que probó todos los placeres y poderes que un hombre puede experimentar en su juventud y adultez, y aprendió que todas esas cosas eran pasajeras, inútiles, y no producen y no dan ninguna satisfacción espiritual. De allí que viene el consejo a los jóvenes, Eclesiastés 11, 9, 10. Ya hasta el 12.1.2. Sí, que sigue después el capítulo 12. No, ahí nomás, gracias. Tenemos música de fondo acá. Pero se fija, joven, gózate lo que tú tienes que gozarte en tu adolescencia, juventud, pero acuérdate de algo. Dios hará juicio. Tú tienes que darle cuenta a Dios. Y después dice, el versículo 1 del capítulo 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días de la vejez. Exactamente. Amén. Y después dice, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento de qué, de mis años jóvenes. Perdí mi juventud en tontera. ¿Se fija? Ese es el consejo de un hombre que probó todo. Y le dice a los jóvenes, mira,
acuérdate de Jehová, porque Él va a hacer juicio sobre todo lo que tú vivas y seas, sea bueno, sea malo. No botes tu juventud en cosas que no edifican, y cuidado en tomar decisiones que traerán angustia en la vejez. Eclesiastés 12, 7, 8, se los leo yo, y dice, 12, 7, 8. Ahí habla de la muerte, porque todo el resto después del versículo 2 del capítulo 2 habla de la descripción cómo decae el cuerpo, decae todo. Y la conclusión en el versículo 7, 8 dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, porque del polvo fuimos tomados, ¿no? Eso dice. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, cuando Dios sopló en la nariz de Adán, de espíritu de vida teníamos. Y después, ¿qué dice 8? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, esto es vanidad, esto es incomprensible, inútil, me canso, no entiendo, y me da aflicción de espíritu, estoy vacío. Entonces, Eclesiastés 12:11, cuando dice, recordando al joven, porque sigue con el consejo a los jóvenes, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿De qué está hablando acá? Dice, mira, las palabras de los sabios, la palabra de Dios es amonesta, martilla, clava el corazón, remece mi conciencia. Tenla en cuenta. Eso es lo que está diciendo, porque después dice, Eclesiastés 12:12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio, es fatiga de la carne. Es decir, ahora, hijo, acepta la amonestación, sométete a la amonestación, y aquí no hay mucho que estudiar, sométete. Porque a veces nosotros queremos darle la vuelta a la cosa. Sabemos que tenemos que arrepentirnos, sabemos que tenemos que pedir perdón, pero no, voy a buscar un versículo que diga que estoy bien. O voy a leer un autor, o un predicador, que le va a decir, oh no, tú estás bien, Dios te va a dar mucho dinero. Buscamos eso. Y le dice, no, hijo mío, acepta la amonestación. Y no te fatigues con muchos libros, si tú tienes que someterte a Dios. Cuando entiendas eso, sométete. Punto. Acepta la amonestación. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso, de todo este discurso, de los 12 capítulos de Eclesiastés, ¿cuál es? El fin, cuando dice el propósito de este discurso oído, es este. 1. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Y guarda sus mandamientos. Mire, el tema de la vida, que todo lo que da sentido a un ser humano, son esas dos cosas. Teme a Jehová y obedece a Dios. Cuando dice teme a Dios, significa reverencialo, respétalo y ten temor de su castigo. Y obedécelo, porque en eso está el sentido de la vida del ser humano. Porque recuerda, hermano, nosotros fuimos creados como raza humana para la gloria de Dios. Cuando nosotros caímos en pecado, ya no deseamos la gloria de Dios. No damos gloria a Dios, damos gloria al hombre. Ya está el pecado. Damos la espalda a Dios. Entonces, el propósito de toda la enseñanza es eso. Que tú, con tu obediencia y tu temor, glorifiques a tu Creador. ¿Por qué? Y yo le voy a decir por qué, hermano. Porque cuando uno comienza a conocer a Dios, a obedecer a Dios, la vida adquiere sentido.
Ya no hay aflicción de espíritu. Y nosotros muchos lo hemos experimentado eso. Y eso es lo que está diciendo el viejito Salomón, ya a esa altura es viejito ya. Y se da cuenta que después de una vida disipada, usaba su sabiduría para hacerse rico, para tener, acuérdense que tenía 1000 esposas y no sé cuántas concubinas. Y fue el hombre más rico, más sabio de Oriente. Pero al final de su vida, ¿cuál es? Dice, el todo del hombre es Dios. Y toda persona que no se dirige a Dios y busca darle sentido a su vida, seguramente va a encontrar algo pasajero que le va a dar sentido a la vida, por un tiempo. Hay gente que muere dándose cuenta de que su vida fue una porquería, no porque no tuviera medio, porque no tuvo sentido lo que hizo. Y eso es lo que está enseñando Eclesiastés 12:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. O sea, al final, Dios hará juicio de la cosa que no sabemos y lo que sabemos. La cosa buena y la cosa mala. La cosa espiritual y la cosa material. Dios hará juicio. ¿Por qué? Porque esta es su creación. Puede usted no creer en Dios. Mucha gente no cree en Dios. Pero eso no limita el juicio de Dios. Porque Dios no depende de la credibilidad o incredibilidad de los seres humanos. Hebreos 4:13, si alguien lo puede leer, con eso vamos a ir cerrando. Hebreos 4:13. ¿Sí? ¿Qué dice? Todas las cosas de su creación, todas las cosas de cada ser humano ante Dios, estamos desnudos, hermano. Dios las conoce. Nosotros no tenemos esa percepción de que Dios, su omnipresencia y su omnisciencia, que Él conoce lo que hay en cada ser humano. Eso debería darnos temor. Pero nosotros miramos para el lado, para atrás y para adelante, pero nunca miramos para arriba, antes de robar o hacer algo. Y pero Dios sabe. Por eso dice, todo está desnudo ante su santa presencia, aquel que hará juicio de todas las cosas. En conclusión, el hombre y la mujer, cristianos o incrédulos, son un libro abierto para Dios en todos los aspectos de la vida. Pero nosotros, y cuando digo nosotros, los cristianos, debemos entender y creer que sin Dios todo es vanidad y espiritualmente un fracaso, pero con Dios como prioridad de nuestra vida somos bendecidos en lo material y en lo espiritual. Amén.